Muy bien, pues ya estamos en la enseñanza número 45 de la serie de Mujer a Mujer para la Gloria de Dios. Seguimos con la tercera parte del rey Ezequías, con el título de Ezequías, el rey fuerte de Judá, porque Ezequías significa Dios es fuerte o Jehová es mi fortaleza. Vamos a leer Isaías 38:1. Hermana Rocío, por favor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este ordena tu casa implica cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si en este momento el Señor viene por nuestra alma, estamos listos delante de Él con un corazón limpio. No tenemos resentimiento contra nadie, hemos perdonado a los que nos han dañado, estamos orando, intercediendo por nuestros enemigos incluso, que esa es la marca alta del cristiano en cuanto a lo personal. Ahora, ordena tu casa como mujeres de Dios. ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿Está al 100% ordenada? Con mis hijos, en el sentido de que he sembrado en su corazón el amor a Dios, como la indicación que se da en Deuteronomio. Háblales la palabra de Dios al levantarse, al acostarse, en el camino, en el viaje, en todo momento. No como pescar la Biblia para darles bibliazos, no, sino como esas madres que queremos pastorear su corazón en sus temores, en sus debilidades, en sus carencias que todavía tienen. Porque yo no puedo esperar, incluso en un matrimonio, siempre uno de los dos es más fuerte espiritualmente. Y no puedo demandar que el otro, si es la mujer la que está en un nivel espiritual más alto, no podemos demandar que el otro esté al mismo nivel, porque lleva otro crecimiento como el cuerpo humano. No todos crecemos igual y de la misma manera. Entre niños y niñas, la mujer madura primero. ¿Está mi casa ordenada? Si hoy tengo que partir, vamos a estudiar cómo sobrellevó esta noticia el rey Ezequías, porque en la parte 1 vimos lo primero que él hizo cuando llegó a ser rey. Restauró toda la adoración, el culto a los sacerdotes, a los levitas que se santificaran. Hizo algo maravilloso que ningún rey había hecho, tratar unificar el reino del norte con el reino del sur. Y en la segunda parte vimos el temor. ¿Cómo se vence el temor? Cuando ves que el enemigo está cerca, la escasez está encima, el problema económico, el problema emocional, todo pareciera que nos hace tirar la toalla. En esa debilidad, en ese miedo, en ese temor, la oración es el recurso eficaz. Y la oración del justo puede mucho. Fue lo que hizo el rey Ezequías en su momento, oró a Dios. Y la influencia que tiene Ezequías en oración me impresiona. Vamos a ver cómo fue el proceso de esta enfermedad, porque ¿quién de nosotras no ha estado enferma? Si es que no estamos padeciendo algo actualmente, pues vamos a ver cómo enfrentó él. Hermanita Angélica, Segunda de Reyes 21-3, por favor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Muy bien, si vemos acá donde tenemos nuestra Biblia abierta, en Isaías 38:3, porque el que leímos el 1 es lo mismo que Segunda de Reyes 21. Fíjese, lo mismo que está en el profeta Isaías está aquí en Segunda de Reyes. Pero en el verso 3 al final dice: luego Ezequías lloró con amargo llanto. Viene la palabra amargo, de amargura. Recordemos que Ana, cuando no podía tener hijos, dice que ella derramó su amargura delante de Dios y lloró amargamente delante de Dios, puso su oración, su necesidad, y Dios le contestó. Y ahora tenemos a un rey también con un llanto amargo, como que la manera de sacar la amargura, porque cuando viene la enfermedad, si seguimos leyendo los capítulos de Isaías, nos habla de que la enfermedad le provocó amargura.
Y la única manera de sacar esa amargura es delante del Señor, llorando y orando delante de Él, exponerle cómo nos sentimos, cómo estamos. Y tuvo una respuesta inmediata. Es lo que más me impresiona, que la respuesta de Él fue inmediata. O sea, el asunto no es que llore amargamente. El asunto, lo grave es dejar la amargura, dejar raíces de amargura ahí, porque eso impide la gracia de Dios. Si yo veo que la gracia de Dios se derramó inmediatamente en Ezequías, significa que Él sacó toda su amargura. Y ese es el asunto de la enfermedad, sea la propia o la de un familiar, que ya pueden estar los corazones endurecidos por amargura. Y esa raíz de amargura impide la gracia de Dios sobre sus vidas y se hace un círculo vicioso. Entonces, qué importante sacar la amargura de nuestro corazón, y si es nuestro familiar y el Señor me está mostrando eso, llevarlo en oración delante de Dios y que pueda soltar y llorar y ofrecer nuestro hombro para que lloren y se pongan delante del Señor. Cuando saquen esa amargura, empieza la bendición a fluir de una manera impresionante. Vamos a ver aquí, fíjese que ¿por qué lloraba amargamente? Porque cuando él están diciendo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, él no tenía hijos todavía. Este es el año 14 de su reinado. Estamos en el momento justo cuando ya lo rodeó el rey de Asiria y él les dice que cuánto impuesto quieren imponerle, y le imponen 300 monedas de plata y 30 de oro, y él empieza a pagar eso, pero todavía no sucede, aunque aquí la narración va como que ya sucedió. Lo que vamos a leer enseguida nos deja ver que todavía no viene ya el ataque prácticamente del rey que vimos la semana pasada de Sennacherib, cuando el ángel de Dios mata 185,000 asirios. Entonces, como que aquí todavía no sucede eso. Todo esto es en el año 14 de su reinado. Para este momento, desde el año 6 de su reinado, Samaria ya fue llevada cautiva. El reino del norte ya fueron llevados cautivos a Siria. Entonces, ya vinieron a rodear su ciudad, Jerusalén. Y él decide pagar impuesto, porque había suspendido el pago del impuesto. Y les manda el oro y la plata. Pero el peligro está inminente y él enferma. ¿No se han fijado ustedes que cuando nos estresamos y preocupamos por algo nos bajan las defensas del cuerpo y viene la enfermedad? Es algo porque si el sistema inmunológico se mantiene en su nivel alto, aunque entre el virus, la bacteria no me hace daño. Y yo no sé cuántos virus y bacterias y hongos mi cuerpo ha rechazado, si está mi sistema inmunológico alto. Y puedo tomar todos los nutrientes del mundo y tener mi sistema inmunológico alto. Y si me estreso y me preocupo y me afano, mi sistema inmunológico baja hasta cero. Hasta cero. La presión alta, un estrés, la levanta, aunque esté llevando la dieta perfecta y tome el medicamento perfecto. Porque si no, entonces, ¿por qué le dio esa trombosis? ¿Por qué le subió tanto de repente? Por una preocupación. Por eso el Señor, no temas, no temas, no temas, no te preocupes, no te afanes, porque eso deja mi cuerpo, el físico, sin defensa. Y por eso nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios, tómenla, la armadura de Dios, el casco de la salvación, el escudo de la fe y todo lo demás. ¿Por qué? Porque espiritualmente estoy fuerte, entonces no estoy afanada, no estoy preocupada, no estoy estresada, y lo que le estoy dando de nutrición a mi cuerpo realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Pero si no hago lo uno en lo espiritual ni lo otro en lo físico, pues imagínese cómo puede estar la iglesia. Entonces sí hay que cuidar eso. Entonces no es coincidencia que al rey Ezequías le vino esta enfermedad y este diagnóstico de muerte justo en el año donde el rey de Asiria vino a rodear. Y aunque ya te estoy pagando impuestos, aunque ya estoy ganando tiempo, lo vimos la semana pasada, de hacer eso porque él tenía gran fe en el Señor, para resolver, le vino la enfermedad. Porque el ser gobernante, por eso debemos orar por nuestros gobernantes. Es un mandato de Dios, porque el ser un gobernante es todo el peso sobre una persona, toda la responsabilidad de una decisión mala o buena. Por eso hay que orar bastante por nuestro esposo, porque ellos tienen el peso de la provisión, porque eso Dios se los dejó establecidos a ellos. Y nosotras como ayuda idónea, no echarle más carga a esa carga que ya tienen por ser varones.
Entonces nosotros ser la que anima, la que está bien, y si yo digo, ay, pues se equivocó exactamente porque hizo lo que le dije que no hiciera, y yo voy con el dedo acusador, pues le estoy bajando todo su ánimo. Ni modo, ya está hecho, para adelante en el nombre del Señor. A la siguiente ya sabemos, hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y es como la ayuda idónea entra ahí al rescate, porque si no lo hundimos más. Él está en su ánimo ahí tratando de salir a flote, de respirar, y yo vengo y lo hundo. No, al contrario, ser como ese salvavidas que lo ayudan a flotar. Todo eso con la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque somos tremenditas, ¿verdad? Sin la ayuda del Señor somos tremenditas. Entonces, fíjese, el rey Ezequías aún no tenía hijos. ¿Cómo sé que no tenía hijos? Porque si seguimos leyendo Segunda de Reyes 21:1, ahí se nos presenta a su hijo de 12 años, cuando murió, porque a él se le va a dar gracia. Entonces no tenía hijos en este momento, por eso lloró amargamente. Y vamos a ver, bueno, si leemos Segunda de Reyes 21:1, vamos a hacerlo en la Biblia directamente, porque ahí viene el nombre de la esposa de él. Yo no sé si ella era estéril o por qué, o él estaba tan ocupado acá en los asuntos que todavía no tenía hijos. 21:1. Hermanita Diana, ¿cómo dice? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Muy bien. Entonces, este era el nombre de la esposa de él. Él tenía su esposa, pero todavía no tenían hijos. Porque si cuando muere el rey, 15 años después, él tenía 12, en este momento que estamos en el reino número 14, ahí todavía no lo tenía. Muy bien. Entonces ya ubicamos, lloró amargamente, clamó a Dios. Vamos a ver qué respuesta tuvo. Hermanita Angélica, directamente de la hojita Segunda de Reyes 24-7, por favor. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola lo pusieron sobre la llaga y sanó. Fíjese, hay nada más de estos versículos podemos dar de cada uno una enseñanza. Fíjese, antes de que saliese al patio, o sea que apenas iba el profeta saliendo de llevarle ese mensaje de muerte, cuando ya Dios le habla al profeta y lo regresa con un mensaje ya de restauración, de salvación, que le diga: he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Como que no tenía fuerzas para ir al templo, porque ya vimos en la parte 1 que él era un adorador, restauró los cantores, la alabanza, la adoración, todo, y estaba postrado en cama, porque dice: al tercer día subirás. O sea, la recuperación no iba a ser hacia el instante, iba a sanar, pero ahora había que fortalecer su cuerpo. Y ahí es donde muchas personas son imprudentes, que ya sanaron, sea de una sanidad divina o médica, y no toman las precauciones de: ahora voy a fortalecer mi cuerpo porque mi sistema inmunológico fue golpeado. Simplemente por cualquier antibiótico que yo tome o químico, debo tomar probióticos. Eso debe ser una regla general. ¿Por qué? Porque esos químicos van a arrasar con mi flora intestinal. Los probióticos son tan saludables para restaurar, son bichitos buenos, como yo le llamo, que atrapan a los bichitos malos y restauran ahí lo que ya está dañado. Entonces, eso debe ser una regla general. Al tercer día, no le dice: hoy mismo subirás a ofrecer sacrificio, a alabarme. No, al tercer día. Esa es lo que ya le está garantizando. Y aparte le dice: añadiré a tus días 15 años. 15 años más, porque ese ya era de muerte, el decreto que ya estaba. Y así estaba el decreto de nosotros de muerte. La cruz de Cristo, la salvación que Él nos da, el perdón de nuestros pecados, ahí fue clavado mi decreto, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, mi decreto de muerte eterna. Aquí es una muerte física. Y te libraré a ti
y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Por eso es donde entendemos que aunque lo otro esté antes, que el rey de Asiria amanecieron muertos, 185,000 guerreros, aunque esté antes, dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. O sea que todavía estaba en el punto de estar pagando el tributo a ellos. Todavía no venían con la blasfemia que vino el rey Sennacherib. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y ahí es donde David vemos que tiene una marca muy alta delante de Dios, porque a David fue al que se le prometió un reino eterno que va a llegar por medio de Jesús. Por eso estamos estudiando la genealogía de Jesús. Y vamos aquí en el rey Ezequías. Y luego le dice el profeta no era médico, tampoco era nutricionista. Y le dice, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ay, cómo me encantan los higos. Y me puse a estudiar de los beneficios del higo. A mí me encantan los higos. Y a veces la gente piensa que como es tan dulce y así tan rico, que vas a engordar, y no, tiene pocas calorías. Pero los diabéticos sí tienen que tener cuidado porque tiene fructuosa, ¿verdad? En su cantidad. Y lo más importante que hace el higo es hidratar la piel. Eso es lo más importante que hace. Lo segundo, que ayuda en el sistema digestivo. Todo lo que ustedes escuchen que ayuda en el sistema digestivo así de manera natural, como una fruta, como la papaya, por ejemplo, como la piña, como en este caso el higo, significa que nos previene de cáncer de colon, que está tan común ahorita el cáncer de colon. Nos previene del estreñimiento, que son toxinas acumuladas y almacenadas en nuestro cuerpo. Lo siguiente que hace es cura el cáncer de piel. Por eso a él le dijeron, háganle una masa de higo y póngansela donde tenía la llaga. Yo no sé dónde tenía la llaga, pero estaba muy enfermo. Ese era un cáncer, porque si no, ¿por qué le dicen, ordena tu casa porque vas a morir? Era un cáncer. Seguramente esa llaga ya estaba ahí podrida y le pusieron la masa de higos, pero iba a tardar 3 días, porque fíjese que los nutrientes, eso es el asunto. Un químico así te quita el dolor de cabeza, pero no lo que te causa el dolor de cabeza. Y un nutriente va y restaura la célula, y eso lleva más tiempo, y ahí es donde tengo que ser disciplinada en mi dosis correcta y en la indicación adecuada para que haga el efecto al 100%. Por eso hasta el 3er día iba a subir allá y sanaba. Y otra cosa que ayuda el higo, la presión arterial, y protege al corazón de una manera tremenda. Así en general, la masa de higos en las culturas antiguas se acostumbraba para tumores, verrugas y llagas. Así, tumores de la piel. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Pues eso hizo. La hoja también ayuda. Y la hoja también ayuda, y se pueden hacer infusiones. Es una maravilla el higo. Ahí entren a YouTube y chequen todo lo que hace el higo, ¿verdad? Aquí el asunto y la pregunta para nosotras es, ¿podemos ser cortadas? Porque dice en la Biblia que ya está escrito los años que viviremos. Pero ¿podemos ser cortadas? Sí, sí podemos ser cortadas. Ahí lo estamos viendo, que sus días iban a ser acortados. Ahora diríamos, no, era cuando ya le tocaba. No, no le tocaba, porque al leer acá Isaías, en Isaías 38 y 39 vienen textos que pronunció de su boca el rey Ezequías, y aquí están trasladados. Y él habla de decir, mis días iban a ser acortados como se corta, como algo así como un cinto o una tela. Él sabe que iba a ser acortado. Y él reconoce eso, y que fue Dios el que le añadió años. Ahora, ¿se nos pueden añadir años? Sí, se nos pueden añadir años. O sea, a él se le añadieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere? Arrepentimiento y humildad. Señor, perdóname, mira, pero qué bendición que te avisen, ya te vas a morir. Qué bendición, porque puede andar la persona cristiana viviendo la vida en la vanidad de sus mentes, y que venga un profeta y venga la palabra de Dios, ordena tu casa, porque ¿quién tiene la vida asegurada? Nadie. Estaremos mañana aquí, no sabemos, dice el libro de Santiago. No digas mañana haré, siempre di, si Dios quiere. Si Dios quiere, porque eso que ponga toda la seguridad no es de Dios. No es de Dios, siempre en la dependencia de Dios. A él se le añadieron años. Ahora, ¿nos podemos enfermar los cristianos? Sí, sí nos podemos enfermar. Pues aquí estamos.
y hemos padecido o estamos padeciendo. El asunto es qué voy a hacer cuando estoy enferma. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Oró, puso toda su confianza en Dios. Y después Dios le envía al profeta y le envía los nutrientes. Pero primero oró. Y el asunto es, ya sané, ¿ahora qué voy a hacer? Porque ahí está el asunto y ahí es donde muchos tambalean y que no seamos nosotros. Vamos a ver qué dice hermana Rocío, Santiago 5. ¿Qué debe hacer el cristiano en un asunto de enfermedad ya fuerte? Santiago 5, del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, yo lo voy a mover un poquito el orden. Voy a empezar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Ya los llamó, ya llegaron, traen el aceite, van a orar en el nombre del Señor. Y me voy al 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego, y la oración de fe, que es la eficaz del justo, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué nos deja ver esto? Que hay enfermedades que son por el pecado, no todas, pero si hay enfermedades que es porque el cristiano está en pecado y el Señor está por cortarlo. Pero te arrepientes, le pides perdón, confiesas tus pecados, por eso vas a llamar a los ancianos de la iglesia, no a la comadre, ni a la vecina, ni a doña Cholita, ni a la bruja de la esquina, a los ancianos, a la gente que ya tengo identificada, gente madura, gente espiritual, gente justa, de buen testimonio, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y esa fe de ellos, más mi fe, que es la que me está llevando a llamar, porque desde el momento que pido que alguien ore por mí es que tengo fe. Desde el momento que escribo mis peticiones para que otra hermana ore es que tengo fe. De que esa oración Dios la va a escuchar y la va a atender. El asunto aquí está la confesión de pecados, cuando hay. Por eso dice, si hubiere pecado, sus pecados les serán perdonados. Y si no hubiere pecado, pues no va a confesar pecados, simplemente van a orar, se le va a ungir con aceite. Entonces aquí el aceite se permite, pero ¿qué es lo que sana al enfermo? La oración de fe. El Señor es el que levanta al enfermo con la oración de fe, pero nos da una opción de que vayas, ores por él y lo unjas con aceite. ¿De qué manera? ¿Lo voy a bañar de aceite? Bueno, pues a menos que el Señor te diga, báñalo de aceite. Pero si está enfermo que tiene un dolor en el brazo, pues pongamos el aceite en el brazo, ¿verdad? Es la oración de fe lo que lo va a sanar. El Señor es el que lo va a levantar. Ahora, no tengo aceite, fui a orar y se me olvidó el aceite. Bueno, el aceite en sí no tiene ninguna propiedad. No tiene ninguna propiedad que diga es la que lo va a levantar. Sin aceite no funciona, no. Lo que lo sana es la oración eficaz, la fe, porque el Señor lo levanta. Pero si tengo el aceite y el enfermo quiere, y nosotros siguiendo nada más el mandato de Dios que está aquí, la indicación que está aquí, este principio que está aquí, pero muchas veces vas a un lugar o hay una situación donde no hay aceite, pero ahí está la fe y ahí está el Señor. Y esa oración eficaz funciona. Pero la confesión de pecados es muy importante. Si no, Santiago 5:19 y 5:20 no seguiría aclarando lo que dice ahí. Hermanita Diana, ¿qué dice? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esa multitud de pecados no son del justo que va a orar, no, son del que está ahí enfermo, postrado. Es un pecador a punto de apostatar de la fe, en algunos casos. Por eso está diciendo que sepamos lo importante que es eso, que si alguien se ha extraviado de la verdad y lo haces volver, lo salvas de la muerte de su alma. Porque algunos son cortados para salvación, para que no se acaben de perder, pero otros porque ya apostataron. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que estemos los unos orando por los otros y que el Señor nos inquieta por alguna persona y ser eso, porque hay personas que no llaman, pero el Espíritu Santo nos inquieta y nos dice. Y hay gente que sí llama.
Y la gente que no llama a veces se ofende y dice, nadie fue a orar por mí, ¿a quién le hablaste? Sabemos que Jesús, Él es nuestro sanador, porque en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, así lo dice Isaías 53, y que Él nos puede sanar en el cuerpo, y nos puede sanar en el alma, y nos puede sanar en el espíritu, porque esas tres áreas pueden estar enfermas. Y la enfermedad de una lleva la enfermedad del otro, y estas dos la del otro. Y ahí está el cristiano apagado, debilitado. Entonces sí tenemos que ser misericordiosos con los que están padeciendo, y cuando estemos padeciendo, pues pedir el auxilio, ¿verdad? Hay una orden general, que ese no es el tema ahorita, pero ustedes la estudian en su casa en Marcos 16, 17 y 18, donde dice, el Señor da el mandato general a todos que vayamos y que vamos a leerlo. Marcos 16, 17 y 18. Hermana Angélica, lo lee en esa traducción, por favor. 16. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Muy bien. En esta versión Pechita dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre expulsarán espíritus malignos. Ahí viene la libertad del espíritu. Hablarán nuevas lenguas, hay como dones. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Verdad? Esas son señales. Esa es para todos los creyentes. Aquí vimos en Santiago de que llamen a los ancianos, pero en cualquier parte que nos encontremos y que alguien, eso es para la iglesia, lo de Santiago es para la iglesia, para orar por los enfermos de la iglesia. Aquí es para orar por cualquier persona que esté enferma, aunque no sea cristiana, porque va a haber esa señal de sanidad y tal vez se convierta. Algunos se pierden. Sanaron y malagradecidos y no volvieron su rostro al Señor, pero otros sí, o por el testimonio de esa sanidad, otros se convierten. Por eso está dentro del mandato de ir y predicar el Evangelio, la palabra, porque es lo que salva el alma. Ok, pero usted es enfermo, tengo compasión, tiene fe, pide oración, no es cristiano, pues oremos. Dice, imponer las manos, oremos. Si hay casos donde el Señor nos impide que no le pongas manos por alguna situación, ok, pero vamos a orar. Pero es un mandato general que hagamos esto. Y hay, en 1 Corintios 12 habla de los dones, y está el don de sanidades. Ese don de sanidades es para echar fuera demonios, pero como un don. Para orar por las enfermedades del alma, como un don, sanidad divina, y por las del cuerpo. Pero esos son los de sanidades. Pero hay uno, ese es específico, alguien que tenga el don. Pero acá está un mandato general, ¿verdad? Ahí en Marcos 16. Y en Santiago 5 es para el enfermo de la iglesia. Porque yo no voy a ir acá y pida que ore por él y le voy a decir, confiésame tus pecados y te voy a ungir con aceite y todo eso. O sea, todo esto que de Santiago es para la iglesia, ¿verdad? Y acá es para un mandato general. Fíjense, después de que vino Isaías y le concedió la gracia de 15 años, hubo una señal que pidió el rey Ezequías. ¿Se acuerda que su padre, el rey Acaz, le dijo al profeta, pide una señal de que Dios lo iba a ayudar y lo iba a rescatar? Dijo, no, yo no pediré señal. Y él se apoyó en otras naciones. Pero acá el hijo, ahora, Ezequías, él pide una señal. Vamos a ver de qué trata eso. Hermanita Angélica, directamente de ahí, 28 al 11. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Muy bien, ese reloj de Acaz se cree que era como una escalera donde se iba proyectando como el sol iba avanzando y la sombra, y eso marcaba la hora, ese era el reloj de Acaz. Entonces como que la ventana del rey estaba mirando hacia allá, ¿y qué señal me dará? Y le dice, ¿cuál quieres? ¿Que retroceda la sombra o que avance? No, pues que avance es muy fácil, que retroceda 10 grados. Y lo hizo el Señor, retrocedió. Esos 10 grados equivalen a 40 minutos. ¿A ustedes les gustaría regresar en el tiempo y corregir algunas cosas? A mí me encantaría regresar en el tiempo, pero con el conocimiento de ahorita, no con la misma testarudez de aquellos años, ¿verdad? Entonces, pero esto no se refiere a que regresaron en el tiempo. Esto se refiere a una cuestión posicional de los astros, de la creación de Dios, nada más. Y le pidió retroceder. Esos 10 grados equivalen a 40 minutos, según la ciencia actual, es lo que indica, que son 40 minutos para atrás. Y ver eso que retrocedió. Si vemos en Josué sucedió eso en una batalla. Josué dijo, Señor, que el sol se pare aquí, que la luna se pare allá. Y se paró. Y dice que casi un día entero. Y hay reportajes actuales, bueno, ya hace ya como unos 13 años más o menos, de la NASA, de que faltaba un día en el universo y no hallaban el día hasta que un cristiano dijo, es que en Josué oró y el sol se paró y la luna, sí, pero dice que casi un día, y eran 23 horas con 20 minutos, le faltaban 40 minutos. Y con Ezequías están los 40 minutos, y ese es el día completo. Eso solamente Dios en su poder. Según los expertos dicen que si la Tierra regresara 40 minutos sería un cataclismo. Pero el asunto es que Josué oró y dijo que el sol se detenga, y el sol se detuvo. Y según la ciencia nos dicen que el sol no se mueve, que la que gira alrededor del sol es la Tierra y la luna gira alrededor de la Tierra. Pues aquí Josué dice, sol detente en Gabaón, y el sol se detuvo en Gabaón. Y yo estudiando esto, por el asunto aquí de Ezequías, sí tiene movimiento el sol, pero nadie nos explica eso, pero sí tiene cierto movimiento, y pues están los eclipses, todo eso que sabemos que sucede en los astros. Pero tiene su ciencia este asunto del sol aquí, de que no hubo ningún cataclismo, de que la Tierra se revolucionara por 40 minutos. No. Simplemente fue posicional en cuanto a los astros, como el Señor acomodó. Yo no sé cómo fue, pero la sombra regresó 10 grados. Y que acá, Ezequías, en el reloj de Acaz, que era como una escalera ahí, viera eso, pues es maravilloso. Por eso digo, a mí me impresiona la influencia de oración, el poder de oración de Ezequías, que pide la señal. ¿Y cuál quieres? ¿Para atrás o para adelante? No, pues la quiero que para atrás. Y se la dieron. Ahora, ¿nosotros estamos para pedir señales? No, porque vemos ahí con Moisés y los egipcios cómo se pueden confundir las señales. Y Señor, que si es tu voluntad, dicen las jovencitas, que me case, que el que aparezca por esta puerta es el que tú tienes para mí. Y el enemigo que apura al chamuco ahí para que aparezca. Y la muchacha, ay, es el que yo quería. No, ¿verdad? Entonces no es así. No estamos nosotros para señales, y enseñamos a nuestros hijos. Es en oración. Si Dios en su gracia nos concede, de una manera muy personal y auténtica, porque esta no se vuelve a presentar en ninguna parte, solamente con el rey Ezequías. Y él me quiera mostrar algo, no voy a estar ahí yo jugando con las sombras, y para atrás, Juanito, si para adelante, Josecito, pues no, ¿verdad? Nosotros no estamos para pedir señales, porque las señales son para los incrédulos, no para nosotros. El punto 7, el corazón de Ezequías se enalteció, fíjense, y no dio la gloria a Dios, porque ese es el riesgo que tenemos a los cristianos cuando tenemos mucha influencia en el poder de la oración, o cuando en el ministerio Dios está bendiciendo y está llenando de jóvenes o de niños o de mujeres o de varones, y que la persona llega a pensar que es por sí misma que logró eso.
Fíjense en Segunda de Crónicas 32, 24 y 25, hermanita Rocío, y directamente de la hoja. Sí. 24, ¿verdad? Sí. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Muy bien. Les dejé el verso 24 porque donde vimos lo de la enfermedad fue en Reyes, Segunda de Reyes. Y aquí lo resume Segunda de Crónicas, nada más así. Enfermó de muerte, oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Se fijan cómo lo resume? Y el libro de Isaías nos lo da detallado, el libro de los Reyes nos detalla todo lo que estamos viendo. El asunto del verso 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Cuál bien? Al de la sanidad. No está hablando aquí todavía de aquella victoria contra Siria, no, está hablando aquí, por eso dejé el texto ahí. Ese bien que Dios le había hecho era en su cuerpo, en su salud, y en añadirle 15 años, pero se enalteció en su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá, y contra Jerusalén. ¿Por medio de quién? Del rey Sennacherib de Asiria. Entonces, por eso vemos que lo de la guerra contra Siria, cuando ya Dios mismo los derrotó, fue despuesito de la enfermedad, todo fue pegadito. Aquí el asunto para nosotras es el orgullo. Y aquí vemos que el orgullo vino después del beneficio, de la prosperidad. ¿Cuántas personas Dios los sana, sea creyente o no creyente? Y luego le dan la gloria a otras cosas. Y lo peor es que yo fui muy disciplinada, todavía creer que por mi disciplina. No, es el Señor el que levanta al enfermo. Pero si no le damos la gloria a Dios, viene la ira de Dios. Por eso, cuando oremos por esos enfermos que no son creyentes, hay que decirles claramente, para que no te venga una cosa peor. Como le dijo al paralítico, 38 años paralítico, y le dijo Jesús, ve y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Peor que 38 años de paralítico? Sí, peor. Tremendo. Entonces, vamos a ver cómo fue eso. En Segunda de Reyes, hermanita Diana, 20, 12 y 13. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Al 14 años de su reinado ya había mucha prosperidad, porque acuérdense que se restauró el templo, el culto, la adoración, y todos llevaban sus diezmos, sus ofrendas, y pues había mucha riqueza. Se recuperó el reino en 14 años. El asunto es que aquí él mostró, porque le llevaron regalos y cartas. Entonces está el enfermito cristiano y se restaura. Supieron que estaba enfermo y viene la vecina, la comadre, la amiga con el regalo y todo. Y llega el cristiano sin nada. Entonces, pues al cristiano, sí, muchas gracias, ok. Y a la comadre, no hay dónde poner a la comadre, porque miren el regalote, todavía ni lo abro, pero es un regalote. No, hay que tener cuidado con los regalos, cuidado. Alguien que no tiene ni por qué darme un regalo está sospechoso. De repente vinieron los de Babilonia a Jerusalén a llevarle regalos al rey porque supieron que está enfermo, y era de sospecharse. Pero Ezequías, como venía de una convalecencia y tenía toda la alegría de estar sano, no le preguntó a Dios y les enseñó todo. El asunto no es que se los enseñara, es el orgullo que se enaltece de presumir, y lo peor de todo, sin darle la gloria a Dios, de que fui sanado y estoy siendo prosperado por el Dios fuerte. Él se mostró como el rey fuerte. Y cuidado con los regalos. Vamos a ver en Segunda de Reyes 20, 14 al 18. Hermanita Angélica, por favor. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia.
Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no los mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fíjese, él mostró todo, pero fíjese el juicio que viene, porque es altivez y el no darle la gloria a Dios que le dice, ahora todo lo que has atesorado hasta ahorita, desde tus padres que empezaron ahí a atesorar, todos los reyes, no va a quedar nada. ¿Quiénes se los van a llevar? Ellos, los que lo vieron, los que ya se les despertó la codicia. Ahora, hablemos del Facebook, que está abierto para todo mundo. Está abierto para todo mundo. Ahí hay cristianos y no cristianos. Y estoy mostrando todo. ¿Quién se podrá llevar parte de eso? Los de Babilonia. Los de Babilonia. El mundo. Entonces, hasta para eso hay que ser prudentes. ¿Qué publicamos? Pero sí ser prudentes porque esa es una ventana. Así como el rey Ezequías que mostró todo. No podemos mostrar todo al mundo. No podemos. ¿Quién se lo va a llevar? Ellos, los de Babilonia. Y luego lo más triste está enseguida. Y tus hijos que saldrán de ti, porque estamos en el año 14 y todavía no tiene hijos, que habrás engendrado, o sea, sí vas a tener hijos, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. Eso se cumplió 100 años después, cuando vino Babilonia y se llevó a cautivos a todos los de Judá y dijo, tráiganme a los príncipes, a los del reino, a los herederos, tráiganmelos. Y se los trajeron y ahí va Daniel. Daniel 1.3, Daniel 1.7, les cambiaron el nombre, los 3 amigos de Daniel. Daniel es el resultado de este veredicto. Serán eunucos, porque por eso Daniel no tiene esposa. Porque a ellos les quitan todo su sistema reproductor masculino y para que puedan entrar a donde está la reina y todo eso, ¿verdad? Triste la historia, pero fíjense la respuesta que dio Ezequías, que es asunto de mucha Ezequías, que fue asunto de mucha controversia. Hermana Marta, ¿cómo dice Segunda de Reyes 20:19, por favor? Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué tal? Entonces Ezequías dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y como reflexionando en sí mismo dice, habrá al menos paz y seguridad en mi reino. Esto motiva mucha controversia porque hay quien dice, qué egoísta, qué ególatra, nada más pensó en él, le pareció que eso era bueno. Pero los teólogos siempre hay diferentes opiniones, los que estudian a profundidad esto y dicen que él aceptó realmente la voluntad de Dios sabiendo con un corazón agradecido de que, no me va a destruir inmediatamente. Así como me dio 15 años de vida, ahora va a extender el reino por años más antes de la cautividad, que fueron 100 años. Entonces, como que él reconoce y entiende eso, yo me inclino más por esa, de que él aceptó, no como una negligencia porque si seguimos estudiando Isaías 38, 39, incluso un salmo que se cree que el autor es Ezequías, vemos donde él habla de instruir a los hijos, donde él habla de que él enseñará y dará testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Entonces, como que el lado egoísta y ególatra para mí no me casa muy bien con toda la personalidad de él, de alguien que quiso incluir al reino destruido del norte con el reino del sur y que todos salieran adelante y que clama a Dios y que enseña al pueblo a tener fe en Dios y adorar a Dios. No lo veo yo como que, me vale lo que va a pasar después. No lo veo yo como en esa actitud. Yo me inclino por la otra opinión de que, al menos habrá paz y seguridad en mis días. O sea, como que ya me dio mucha gracia, pero no me la puede dar toda. ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que está por venir y sabe lo malvados que van a ser las siguientes generaciones. Nosotros clamemos por nuestras generaciones y nuestras descendencias, porque me imagino que él siguió intercediendo. Si intercedió para que pudieran celebrar la Pascua,
¿cómo no habría de interceder para que sus generaciones realmente amaran a Dios? Y también en el final de Ezequías me ayuda a inclinarme más por esta opción, pero ustedes son libres de tomar la opción que quieran a cómo interpreten ese texto. Pero vamos a ver cómo terminó el rey Ezequías. Hermanita Rocío, segunda de Crónicas 32, del 26 al 29. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Ay, ese asunto, que Dios le ha dado mucha riqueza, le dio gloria. Dice que tenía bodegas de grano, vino y aceite. Si lo trasladamos a lo espiritual, o sea, palabra, gozo y unción del Espíritu Santo. Entonces, como que el final de Ezequías en su reinado no nos lleva a pensar que fue un rey negligente, que no le importó el veredicto, sino que él estaba más que agradecido a Dios por el tiempo de gracia que se le estaba dando en vida y en prosperidad. Y segunda de Crónicas 32, 33, hermanita Diana. Sí. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. ¿Qué tal ahí? Lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. En este estudio de los reyes, en la genealogía de Jesús, yo me voy mucho al final de un rey. ¿Cómo terminó? Porque empezar bien, cualquiera puede empezar bien. ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminamos nuestra vida? Por eso ordena tu casa, porque un día va a ser el último y puede ser hoy. ¿Qué tal? Ahí le dieron 15 años. ¿Qué tal que a nosotros nos dan 15 meses? ¿Qué haríamos en 15 meses? ¿Qué tal que sean 15 días? ¿Qué tal que sean 15 horas? ¿15 minutos? ¿Qué haríamos en 15 minutos? 15 segundos. ¿Qué haríamos en 15 segundos? Vivamos cada día como si fuera el último, porque un día va a ser el último. Ese es el asunto. No sabemos cuándo. Si Dios en su misericordia nos avisa, como yo he sabido de personas con las que he convivido, cómo Dios les avisa. Y gente cristiana entregada a Dios, porque son las que tienen el oído, los que no están oyendo a la serpiente ni al mundo, que distinguen perfectamente la voz de Dios. Entonces, qué hermoso que Dios nos avisa, como a Pablo, cuando dijo, estoy a punto de partir, tráiganme los pergaminos, tráiganme esto, tráiganme la capa, tráiganme aquello, porque estoy a punto de partir. Dios le avisó que ya, allá donde estaba en Roma, ya era su tiempo de estar en la presencia del Señor. Y si a nosotros no nos avisa y ya nos llega, ordenemos nuestra casa. ¿En qué? En lo que el Señor nos está indicando. Y tengamos claro esto como conclusión. El sanador de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu es Jesús. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Sigan leyendo en su casa Isaías 38, 39, porque ahí reconoce Ezequías que sus pecados fueron echados, dice, en las espaldas de Dios. Él está hablando del sacrificio de Cristo, de alguna manera. Y se cree que el autor del Salmo 116 es Ezequías. Quiero que vayamos ahí a Salmo 116, porque hay un verso, no sé si recuerdan que en la primera parte de este estudio yo les dije que me inclinaba a pensar que él tuvo una madre muy devota, que la madre de él, que se llamó, en algunas versiones dice Abi, en otras dice Abías, en otras dice Ani, que para mí esa mujer, la madre de Ezequías, aunque tuvo un padre perverso, fue muy influyente, porque mire, en su casa lee todo el Salmo 116, pero el verso 16, ¿cómo dice, hermanita? ¿Lo tiene ahí el verso 16?
Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Tú has roto mis ataduras, dice aquí. En esta versión no dice así, ¿verdad? Nada más habla de que él es siervo. Pero en la Pechita también dice, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Si este es el caso de que él es el autor, porque David nunca se habla que su madre fuera una sierva de Dios. No dice, hay algunos salmos que les llaman huérfanos, que no saben quién es el autor de esos salmos. En este caso, algunos teólogos dicen que el autor del Salmo 116 es Ezequías. Y si lo leemos todo, coincide perfectamente con lo que estamos estudiando. Y si leemos lo que dice el profeta Isaías 38-39, palabras textuales del rey Ezequías coinciden bastante con esto. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque todo lo que hagamos nosotras en este tiempo por nuestros hijos, ahorita sean convertidos o no sean convertidos, Dios lo va a recompensar. La oración de Ezequías cuando él dijo, mira Señor, ¿cómo me he conducido delante de ti? Y aquí dice, si fuera el siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, como recordarle, acuérdate que mi madre te amaba, te alababa, te adoraba, vivió para ti. Nada de lo que hagamos ahorita es en vano. Entreguemos nuestra vida a Cristo, no nos cansemos de servir para el Señor, que lo que Dios nos ha dado sea para honra y gloria de Él, no nuestra. ¿Verdad? Porque ese fue el problema del orgullo. Aquí no hubo adulterio, aquí no hubo incredulidad de parte de él, como el rey David que tuvo incredulidad, hizo un censo y luego le mandaron decir, ¿qué quieres? 7 años de hambre, 3 años donde tus enemigos te persigan o 3 días de peste. Dijo, no, pues yo prefiero caer en manos del Dios porque Él tendrá misericordia, y prefirió 3 días de la peste y murieron 70,000 personas. Al rey David, al dulce cantor de Israel, al que es conforme al corazón de Dios, la vara estuvo fuerte. Y aquí para el rey Ezequías en sus tiempos no hubo vara, porque luego vemos como vino el rey Sennacherib ya a atacarlo y el ángel de Dios mató a 185,000 de los guerreros más fuertes, y ese rey se tuvo que devolver a Nínive avergonzado y humillado. Después sus hijos lo mataron. Aquí Dios peleó por Ezequías. Entonces este rey nos deja bastante enseñanza y nos enseña que cuando pecamos hay que arrepentirnos y humildemente reconocer que toda la fuerza y todo el poder viene de Dios. No somos nada ni nadie sin el Señor. Y ordenemos nuestra casa, nuestro corazón, nuestra familia, y en lo legal. Si hay cosas que arreglar legalmente, hay que hacerlo. No hay que ser negligentes en eso. A este rey se le avisó y a nosotros hoy se nos está avisando. A mí también, ¿verdad? Ordena tu casa. Y que el Señor nos conceda el tiempo que realmente está en el corazón del Señor. Porque en los 15 años que le concedió de gracia y nació su hijo Manasés, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, el peor de los reyes de Judá, su hijo Manasés. Pero bueno, de el rey Ezequías Dios tuvo gran misericordia. Así la tenga de cada una de nosotras en el nombre de Jesús.